Buena tarde. La intención del presente video es mostrar algunos de los aspectos más relevantes del movimiento en dos dimensiones. La idea particular es concentrarnos en el movimiento semiparabólico y el movimiento parabólico. De esta manera vamos a deducir algunas ecuaciones importantes para ese tipo de movimiento. Posteriormente desarrollaremos un ejemplo de movimiento semiparabólico y otro ejemplo de movimiento parabólico. En este caso entonces pues vamos a tener aquí el tema de movimiento en dos dimensiones. Bueno, entonces ya dijimos que nos íbamos a concentrar en dos tipos de movimientos: el semiparabólico y el movimiento parabólico. Bueno, como su nombre lo especifica, este tipo de movimiento en dos dimensiones, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Tenemos nuestro plano cartesiano. Bien, en ese plano cartesiano recordemos que generalmente llamamos a esto X y a esto Y. Bien, y la trayectoria, ojo, la trayectoria que vamos a observar nosotros en un tipo de fenómenos relacionados con el movimiento de dos dimensiones, pues será una trayectoria parabólica o semiparabólica. Entonces vamos a hacer en este caso este tipo de trayectoria. ¿Listo? Entonces, para tener presente aquí esta curva, a esta curva la que nosotros llamamos, a esta curva la que nosotros llamamos una parábola. Bueno, entonces, ¿qué situaciones se pueden presentar en este caso? Pues hay una infinidad o hay una gran gama de movimientos que están descritos por este tipo de trayectorias, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de un balón. ¿Listo? Cuando lanzamos un objeto con un cierto ángulo. El lanzamiento. El lanzamiento con un ángulo. Vamos a llamar ese ángulo de esta manera. Ese ángulo básicamente es este ángulo que está formando el eje X con la trayectoria. Bien. Ahora, ese es en el caso de movimiento parabólico. Pues es muy sencillo a lo que nosotros llamamos movimiento semiparabólico. El movimiento semiparabólico es, supongamos que tomamos desde el punto más alto, es la trayectoria que va a seguir en este recorrido. Esta parte, esta línea verde que estamos viendo acá, es a la que nosotros llamamos movimiento semiparabólico. ¿Listo? Semiparabólico, por lo que me indica básicamente, es que es la mitad de una parábola. Bueno, ¿qué otros aspectos importantes tiene este tipo de movimiento parabólico? Claramente tenemos, claramente tenemos dos tipos de ejes, ¿no? Tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y. Entonces aquí lo relevante es que en el eje X el movimiento que va a seguir cualquier tipo de objeto que tenga como trayectoria una parábola es un movimiento rectilíneo uniforme. Mientras que en el eje Y estamos hablando del movimiento en caída libre. Esta es una parte bien importante y es lo que nosotros conocemos en física como independencia de los movimientos. ¿Listo? De los movimientos. Esto traducido lo que nos indica es que yo puedo analizar un problema en un movimiento en dos dimensiones considerando aparte X y aparte Y. No necesariamente tengo que mezclarlos para poder desarrollar un problema. En pocas palabras, lo que ocurra en el eje Y no va a afectar directamente a lo que ocurra en el eje X. Bueno, esa es una gran característica. Y como el movimiento en el eje X es un movimiento parabólico, pues lo que nosotros tenemos es que es con velocidad constante. Velocidad en X, obviamente, constante. Mientras que el movimiento en Y, lo que tenemos aquí es aceleración. Aceleración en este caso en Y, que es lo que nosotros conocemos como la gravedad constante. ¿Listo? Si la velocidad es constante, recordemos que si la velocidad es constante, por lo tanto la aceleración en X es cero.
¿Listo? Porque no va a haber cambio de velocidad en el eje X. Y pues la aceleración en el eje Y, aquí la aceleración en el eje Y es igual a menos la gravedad, ¿no? Recordemos que el valor que estamos trabajando como valor de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el valor para tener en cuenta. ¿Listo? Ahora sí vamos a construir nuestras relaciones formales del movimiento parabólico y posteriormente las del movimiento semiparabólico. Entonces, ¿qué tipo de relaciones vamos a tener? Vamos a hablar aquí de dos relaciones fundamentales. Cuando nosotros lanzamos un objeto con un cierto ángulo, pues la trayectoria que ya sabemos que describe es de esta manera. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le estoy imprimiendo una velocidad, un vector velocidad que llamamos velocidad inicial, listo, y con un ángulo acá. Bien, a través del análisis de vectores, esto llamamos X y esto lo llamamos Y. A través del análisis de los vectores reconocemos directamente algunas particularidades. Vamos a amplificar esto un poco. Es decir, que vamos a tener lo siguiente en el plano cartesiano. Vamos a tener las siguientes particularidades con respecto a esa velocidad inicial. Listo, le hemos dibujado en rojo, entonces vamos a dibujarla aquí en rojo. Listo. Ya tenemos nuestro vector velocidad inicial. Esta es nuestra velocidad inicial. Listo, tenemos aquí un ángulo. Y lo que ya reconocemos acá directamente de los vectores es que esto tiene dos componentes. A esta de aquí la llamamos la velocidad inicial en Y, y a esta componente de aquí la llamamos la velocidad inicial en X. Bueno, por el análisis que uno hace a través de los vectores, podemos reconocer directamente las componentes, a esto lo llamamos las componentes de la velocidad inicial. Pues claramente tenemos dos componentes, ¿no? Tenemos la velocidad inicial en X, que es la velocidad inicial por el coseno del ángulo, y la velocidad inicial en Y, que es la velocidad inicial por el seno del ángulo. Allá tenemos nuestras primeras relaciones para determinar esas componentes. Es bastante importante tenerlas en cuenta o tenerlas en nuestra mente, porque de alguna manera muchos de los problemas se desarrollan primero calculando esas componentes. ¿Listo? Ahora, posteriormente, cuando ya tenemos las componentes, que nos puede llegar a interesar? La posición. ¿Listo? Cuando hablamos de posición, pues hablamos de X y hablamos de Y, ¿no? Entonces, cuando hablamos de X, tenemos X inicial, si es que lo hay, más la velocidad inicial en X por el tiempo. Recordemos que en X es un movimiento rectilíneo uniforme. Y en Y inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya esta es un poco más larga, más compleja, pero lo que nos representa es el movimiento en caída libre. Bueno, esas son nuestras dos relaciones de posición, si nos pidieran calcular dicha posición. Si ya nos están pidiendo calcular en este caso la velocidad, vamos a poner aquí algo bien importante, es que la posición en cualquier t. Es decir, para cualquier tiempo yo puedo calcular la posición de esta manera. Lo mismo para la velocidad en cualquier t. Y en este caso de nuevo tenemos la velocidad inicial en X, que sería, la velocidad en X, que sería igual a la velocidad inicial en X. Esto es la característica de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Y la velocidad en Y sería
la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. De esa manera ya tenemos nuestras relaciones de velocidad tanto en x como en y. Bueno, si por algún motivo nos solicitaran también la aceleración en cualquier tiempo t, pues ya recordemos que la aceleración en x es igual a 0, ¿cierto? De nuevo porque es un movimiento rectilíneo uniforme, y la aceleración en y es menos la gravedad. Bien, entonces ya inmediatamente si nos están pidiendo la aceleración ya tenemos esos dos valores, porque sabemos que en x va a ser 0 y en y va a ser menos la gravedad. Este parámetro de acá indica obviamente lo de caída libre, que en el eje y es caída libre. ¿Listo? Ahora bien, seguramente si uno consulta alguna bibliografía, algún libro base, se va a dar cuenta que también nos van a dar un número de relaciones que corresponden, por ejemplo, ¿cuál será esa distancia máxima que puede llegar a alcanzar un objeto cuando se lanza con un movimiento parabólico? Es decir, lo que nosotros queremos, estamos interesados es en este punto más alto, pues ese va a alcanzar una altura máxima, así lo llamamos. ¿Cuál será esa altura máxima? ¿Cuál será esta distancia que alcanza el objeto desde que lo lanzamos desde este punto hasta obviamente que llega, que retorna aquí al suelo? Bueno, esos dos parámetros se calculan de la siguiente manera. Entonces a eso le vamos a llamar los máximos. Entonces vamos a tener nuestro primer máximo será el alcance horizontal. El alcance horizontal máximo. Y el otro parámetro que vamos a tener es la altura máxima. Bien. Ok, entonces el Rmax o alcance máximo básicamente es la velocidad inicial en x por un tv que llamamos tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que tarda el objeto en retornar a tierra. Y la altura máxima básicamente es la velocidad inicial en y a la 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ahí tenemos nuestras dos relaciones bien importantes para ello. ¿Listo? Pero bueno, aquí nos surge que para poder calcular Rmax necesitamos el tiempo de vuelo. Entonces también tenemos las últimas relaciones que tienen que ver con los tiempos. ¿Listo? A un tiempo lo llamamos tiempo de subida, es decir, el tiempo que alcanzan en llegar al punto, el tiempo que le toma en llegar al punto más alto, y el otro es el tiempo de vuelo. Entonces, el tiempo de subida básicamente es la velocidad inicial en y sobre la gravedad, y pues el tiempo de subida, el tiempo de vuelo será 2 veces el tiempo de subida, claramente, ¿no? Es decir, si tarda 1 segundo en subir, pues va a tardar 1 segundo en caer. Eso nos dará 2 segundos como tiempo de vuelo. Ahí tenemos nuestras relaciones para el caso de los tiempos. ¿Listo? Para el caso de nuestros tiempos. Bien. Entonces tenemos para tiempos, para máximos, si nos están pidiendo ello, para la aceleración, si nos piden aceleración, para la velocidad y para la posición, porque finalmente estas relaciones, las componentes de velocidad inicial las debería determinar primero si es que me está dando el problema del ángulo. Bueno, ¿qué sucede con el movimiento semiparabólico? Pues en el movimiento semiparabólico lo que vamos a tener solamente es un movimiento en el eje X, movimiento en el eje horizontal al inicio, y pues la componente de la velocidad inicial
en Y será 0. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar eso un poco más formal. Vamos a mirar acá. Voy a traer aquí una imagen que es importante para ello. Vamos a buscarla, que sería esta. Vamos a abrirla. Sí, ya está aquí. Bien, entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Para que tengamos presente. Tenemos nuestra velocidad inicial, que es este vector azul. Tenemos nuestras componentes, mírenla acá. A medida que va subiendo el objeto, pues claramente la velocidad en Y va disminuyendo. Miren que la velocidad en X se mantiene. Esta velocidad que tiene aquí es la misma que tiene aquí. Es decir, esa velocidad no va a cambiar. ¿Qué va a pasar en el punto más alto? Pues claramente como la velocidad en Y va disminuyendo, pues llegará un momento en que vale cero esa velocidad. En pocas palabras, cuando la velocidad en Y sea cero, ya sé que me encuentro en el punto más alto, a lo que nosotros hemos llamado aquí altura máxima. Bien, ¿y qué sucede después? Pues miren que la única componente de la velocidad que tendríamos aquí sería la velocidad en X. ¿Listo? Luego el objeto comienza a retornar. ¿Qué va a pasar con la velocidad en Y? Miren que la velocidad en Y ahora comienza a incrementarse, es decir, ahora es negativa. Y la velocidad en X de nuevo sigue siendo la misma, esa no va a cambiar. Por eso es que conocemos que en el eje X sigue siendo un movimiento rectilíneo uniforme. Y ya cuando llega a tierra de nuevo, pues básicamente vamos a tener exactamente las mismas condiciones de aquí. Esto de aquí es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Bueno, y a esto de acá, desde que sale el objeto hasta que llega otra vez a tierra, es lo que hemos llamado R máximo. Bueno, entonces recuerden que para la velocidad en el punto más alto, pues la velocidad en Y es 0, pero la velocidad en X no es 0, por eso es que hace que describa esa trayectoria de esta manera. Bueno, entonces como para que nosotros tengamos presente desde ese punto de vista. Entonces en un movimiento semiparabólico, como para hallar por completez, ¿qué es lo que puede surgir en un problema de un movimiento semiparabólico? Podemos tener desde un punto alto, se puede lanzar un objeto, ¿cierto? Entonces la trayectoria que va a describir este objeto es de esta manera, ¿no? Entonces claramente yo puedo estar interesado en cuál es la distancia que alcanza desde ese punto donde yo lo lancé. Debo tener una altura. ¿Listo? Este objeto es lanzado con una velocidad inicial en X. Des en cuenta que la velocidad inicial en X tiene aquí un valor, porque la velocidad inicial en Y es 0, porque solamente se está moviendo aquí. Recuerden que estamos analizando como si fuera aquí en el punto más alto. Entonces estamos analizando la mitad. Bueno, entonces aquí pueden surgir varias relaciones, pero son muy similares a las que tenemos arriba. Por ejemplo, si yo quisiera calcular X, pues será la velocidad inicial con que lo que yo lo lancé por el tiempo que tarda en caer. Y ese tiempo de caída es fácil de determinar, es la raíz cuadrada de 2 veces la altura dividido entre la gravedad. Bueno, generalmente esas son las dos relaciones que me sirven para el movimiento semiparabólico. Bueno, es bastante importante tenerlas presentes porque pues el problema me va a indicar si es un movimiento semiparabólico o es un movimiento parabólico. ¿Listo? Des en cuenta que acá puedo, bueno, obviamente puedo calcular también Y y todos los parámetros adicionales, pero generalmente en un movimiento semiparabólico me piden hallar esos dos conjuntos de conjuntos cinemáticos, la posición y el tiempo. Bien, entonces vamos a desarrollar un ejemplo que para nuestro tiempo sería bastante pertinente. ¿Listo? Entonces vamos a redactarlo acá. Bien, vamos a redactarlo de color negrito y vamos a ponerlo de la siguiente manera. Ejemplo 01. Bien, la velocidad de un estornudo en promedio, ¿no? En promedio es de 6 metros sobre segundo. Bien, si se supone que una
que una persona tiene una altura de, a ver, una altura en promedio sería, por ejemplo, 1.60 metros. ¿Cuál es la distancia mínima que debo estar de esa persona para evitar el contagio? Listo, aquí vamos a poner de todas maneras haciendo referencia al COVID. Bueno, es importante tener presente esa parte aquí en nuestro análisis. Entonces vamos a correr un poco nuestro ejemplo. Bien, y para esto vamos a traer una imagen que nos puede llegar a servir, como esta. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí nosotros? Pues básicamente las variables que necesitamos de los datos que tenemos de nuestro problema y la variable que nos está pidiendo. Recordemos que finalmente el uso del tapabocas es bastante efectivo. Máxime no por el estornudo, sencillamente porque esta velocidad con la que puede llegar a sobrepasar el tapabocas, que no son 100% evitables en términos de las microgotas que podemos expulsar, pero de alguna manera nos mantienen esa distancia mínima física que podemos mantener entre una persona y otra. ¿Listo? Y eso tiene relación directa con el número de contagios que podemos tener en un momento determinado. ¿Listo? Entonces aquí es básicamente el lanzamiento horizontal del COVID-19, tenemos nuestros parámetros, tenemos obviamente el valor de la gravedad y estamos asumiendo una altura en promedio de 1.60 metros. ¿Listo? Entonces vamos a poner esos datos y vamos a resolver nuestro problema. Entonces, a ver, ¿qué datos tenemos? ¿Cuáles son nuestros datos? Pues tenemos la velocidad inicial en X, porque es lo que sale el virus, ¿cierto? Con esa velocidad es de 6 metros por segundo. Bien, la altura de la persona, que la vamos a llamar Y, es 1.60 metros. Y finalmente tenemos la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Bueno, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo este parámetro X, es decir, la distancia horizontal mínima que yo debo mantener con esa persona. Bien, si vamos a nuestras relaciones, pues nos encontramos que X es la velocidad inicial en X por el tiempo, ¿no? Pero no tenemos el tiempo, es decir, este tiempo todavía no lo tenemos. Entonces vamos a calcular ese tiempo y nos queda raíz de 2 veces Y sobre la gravedad, ¿no? Entonces reemplazamos nuestros datos y nos queda raíz de 2 por 1.60 metros sobre 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces básicamente, ¿qué es lo que tenemos para desarrollar eso, ¿no? Entonces multiplicamos primero 2 por 1.60. ¿Listo? Y luego dividimos entre 9.8. Eso nos da 0.33. Por favor, comprueben ustedes ese dato. Y finalmente extraemos la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada de 0.33 nos va a dar, raíz cuadrada de 0.33 nos da 0.57. Más o menos. Des en cuenta que tarda más, en promedio, medio segundo, poco más de medio segundo en el estornudo llegar a tierra. ¿Listo? Ahora, claramente lo que me está interesando no es el tiempo, me está interesando es cuál es la distancia. Entonces ya ahora sí reemplazamos y nos queda la velocidad inicial, que es 6 metros por segundo, y lo multiplicamos por ese dato que nos dio, que es 0.57 segundos. Finalmente tenemos que esa distancia mínima a la cual yo necesito hacerme con respecto a una persona es la siguiente: 0.57 lo multiplicamos por 6
y me da más o menos 3.42 metros. Bueno, entonces de hecho las recomendaciones de bioseguridad nos hablan de que esa distancia mínima es es de entre 2 y 3 metros, ¿no? Entonces es bueno, por lo menos para nuestro evitar ese contagio, pues mantener esa distancia. Claramente si tenemos tapabocas, pues esa distancia puede reducirse a 1.5 entre 2 metros, pero lo más aconsejable es seguir esas indicaciones, ya sabemos por qué. ¿Listo? Y eso pensando que la velocidad es de 6 metros por segundo. Bien, ese es un ejemplo de aplicación. Bien, vamos a desarrollar aquí otro ejemplo. Ahora el ejemplo va a ser de movimiento parabólico. Entonces vamos a poner aquí ejemplo, perdón, cambiemos de color aquí. Ejemplo 02. ¿Listo? Entonces, bueno, un futbolista batea un balón con una velocidad de 20 metros por segundo y un ángulo de 37 grados. Bueno, entonces vamos a ver qué nos solicitan aquí. Determinar las componentes de la velocidad inicial. Eso puede ser un primer parámetro. B. Calcular la posición del balón. Calcular la posición del balón después de 1 segundo y 2 segundos de ser pateado, de haber sido pateado. Vamos a suponer un C. Lo mismo, calcular, en este caso la velocidad del balón después de 1 segundo y 2 segundos de haber sido pateado. Un ejemplo completo de calcular la aceleración. Calcular la aceleración del balón en 1 segundo y 2 segundos de haber sido pateado. Bueno, vamos en E. Determinar la altura máxima y el tiempo en alcanzarla. Y finalmente F. Determinar el alcance máximo y el tiempo de vuelo, pongámoslo así directamente. Bien, entonces tenemos ahí un problema ya de movimiento parabólico que me ayudará a determinar esas diferentes variables. Vamos a correrlo un poco aquí más o menos y pues vamos a hallar aquí en este caso a ver si estamos más o menos en lo correcto. Sí, ya tenemos un dibujito esquemático de la situación. Démonos cuenta que es muy similar a la gráfica que teníamos anteriormente. Bueno, tenemos el ángulo que es de 37 grados, la velocidad inicial que tenemos por ahí. En el punto más alto aquí pues ya sabemos cuál que pasa con la velocidad, etcétera. Es más o menos el movimiento que describe ese valor. Bueno, entonces de nuevo los datos que tenemos vamos a ponerlos aquí en el dibujito. La velocidad inicial que es de 20 metros por segundo
el valor de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Y ya está, pues tenemos ahí los diferentes tiempos que nos da a 1 segundo y a 2 segundos después de haber sido lanzado. A ver qué pasa con la velocidad y la posición de ese balón. Bien, entonces bueno, vamos a determinar los diferentes parámetros. Comencemos con las componentes. Componentes de la velocidad inicial. Entonces en ese caso recordemos que tenemos dos componentes, la velocidad inicial en x, que es la velocidad inicial por el coseno del ángulo, y tenemos la velocidad inicial en y, que es la velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí en este caso que solamente ir poniendo los resultados acorde a los datos que tenemos. Entonces tenemos la velocidad inicial es 20 metros por segundo por coseno de 37, ¿cierto? Y aquí si quiere lo vamos haciendo directamente también. 20 metros por segundo por seno de 37 grados. ¿Listo? Entonces si ustedes desarrollan de esa manera los cálculos, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, 20 por seno de 37 nos da 12.004. Entonces la velocidad inicial en y nos da 12.04 metros por segundo. Y la velocidad inicial en x, que es con coseno, entonces eso nos va a dar 15.97. Por favor verifiquen esos datos en la calculadora. ¿Listo? Entonces ya vamos a encerrar los resultados de color azul. Entonces ya tenemos nuestro primer resultado y ya tenemos nuestro primer resultado en general, que es las componentes de la velocidad. Bien. Ahora la otra parte es calcular la posición. La posición, y nos van a dar para tiempo de 1 segundo y un tiempo de 2 segundos. ¿Listo? Entonces, a ver, tenemos primero la posición en 1 segundo. Entonces será la velocidad, vamos a ponerlo de manera general, para cualquier tiempo, pues será la velocidad inicial en x por el tiempo. Y y será, bueno, aquí me falta un parámetro, pero vamos a anotarlo igual para que ustedes interpreten. Posición inicial más velocidad inicial en x por tiempo. Aquí es posición inicial más velocidad inicial en y por tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Como en el problema del marco de referencia, si nos vamos aquí al dibujito, miren desde donde arranca el balón. Este sería nuestro balón. Por lo tanto, x0, o sea, la posición inicial del balón es 0, y también y0 también va a ser 0. Es decir, si yo ubico el marco de referencia o el plano cartesiano desde donde arranca, ya me quito el problema de esto, porque ya va a ser 0. Si eso es 0, pues entonces ¿qué nos quedaría? Que la posición para cualquier tiempo es la velocidad inicial en x por el tiempo, y aquí en y sería la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bueno, entonces ya nos queda es reemplazar en estas expresiones. Vamos a reemplazar primero para 1 segundo. Ya esta velocidad la tenemos, ¿no? Esa nos dio 15.97 metros por segundo, y aquí ponemos 1 segundo. Listo, por lo tanto aquí nos va a dar esta posición de 1 segundo, nos va a dar 15.97, que es multiplicar 15.97 por 1, cancelamos los segundos y nos quedarían metros. Bueno, aquí ya tenemos nuestro primer resultado, que es de 1 segundo x. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con y. Entonces escribimos y de 1 segundo será velocidad inicial en y, que es 12.04 por 1 segundo por 1, menos
un medio de la gravedad, que es 9.8 por 1 al cuadrado. Ojo, 1 al cuadrado, porque este tiempo está elevado al cuadrado, pues 1 al cuadrado es 1. ¿Listo? Y si usted desarrolla con cuidado esto, con cuidado esta parte, ¿listo? ¿Qué vamos a tener ahí? ¿Qué es el resultado que tendremos? Entonces ahí tendríamos 12.04. Si usted lo multiplica por 1, pues le va a dar, en este caso, 12.04. Y le restamos el valor de lo que tenemos acá, en 9.8 por 1 dividido entre 2. Y al final todo eso nos va a dar 7.14 metros. ¿Listo? Entonces ya tenemos para un segundo en X y en Y. Pues básicamente hacemos lo mismo ahora para los 2 segundos. Entonces aquí ya lo único que nos hace falta es escribir X y entre paréntesis escribimos 2. Pues entonces lo que va a cambiar sencillamente es de donde pusimos 1, pues vamos ahora a poner 2. Entonces tenemos 15.97 por 2. Y pues si de nuevo, si hacemos esa multiplicación de 15.97 y multiplicamos por 2, pues nos va a dar 31.94. Entonces en 2 segundos tenemos que esto es 31.94 metros. Listo, ya tenemos esto y ya tenemos nuestro tercer resultado. Solamente nos hace falta un resultado, que es en Y. Y de nuevo hacemos la misma operación. Y de 2 sería igual a que 12.04 por 2, ¿cierto? Menos un medio de 9.8 y 2 elevado a la 2, ¿no? Porque es el tiempo, que es 2 segundos, y elevado a la 2 pues nos dará 4. Entonces ahí ya es donde tenemos los diferentes cambios que tenemos que hacer. Entonces hacemos 12.04 por 2 y le restamos el 9.8 que tenemos ahí, y lo multiplicamos ahí por 4. Al final nos va a dar 4.48. Entonces todo esto, y de 2 nos va a dar 4.48 metros. Entonces ya tenemos nuestros dos resultados importantes acá. Tenemos X en un segundo, Y en un segundo, X de 2 segundos, Y de 2 segundos. Con eso ya terminamos la segunda parte. Ahora, ¿qué va a pasar con nuestro punto C? Que es lo mismo, es decir, ya es hallar las velocidades. Entonces tenemos la velocidad en X, es la velocidad inicial en X, la velocidad en Y es la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo, si usted revisa esas ecuaciones. Entonces la velocidad en X a un segundo pues sigue siendo la misma velocidad que teníamos, que es 15.97. Esta nunca va a cambiar. ¿Listo? Y la velocidad en Y nos va a dar la velocidad inicial en Y, que nos dio 12.04 menos 9.8 por 1, ¿cierto? Entonces, bueno, este ya tenemos de esta manera, este no nos va a cambiar. Y ahora lo que necesitamos es la velocidad en Y. Entonces, si usted hace la multiplicación primera de estos dos términos, ¿listo? Pues nos va a dar ¿qué? Nos va a dar sencillamente 12.04 menos 9.8 por 1, pues de 9.8, ¿cierto? Entonces esta velocidad nos va a dar 2.24 metros por segundo. Entonces ya tenemos aquí nuestra velocidad en un segundo. ¿Listo? Si ustedes desarrollan de la misma manera la velocidad en 2 segundos, vamos a hallar aquí las respuestas como para que usted las pueda desarrollar. Pues la velocidad en X a los 2 segundos sigue siendo 15.97 metros por segundo. Y la velocidad en Y a los 2 segundos, pues básicamente lo que usted va a obtener es 12.04, va a obtener menos 6.96 metros por segundo. Por favor, verifique usted estos resultados para que se convenza claramente cómo es que se halla.
¿Listo? Esto tiene unas interpretaciones físicas interesantes. Miren que esta velocidad me dio positiva, a pesar de que no le anota el signo, ya sabemos que es positiva. Eso quiere decir que el objeto todavía está subiendo. Pero miren que acá me dio negativo. Eso quiere decir que aquí ya el objeto está cayendo, como para tener referencia a esa parte. ¿Listo? Ahora, si en un problema me pidieran hallar la velocidad, por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la velocidad como tal a los 2 segundos, pues tendría que hacer lo que se resuelve en los vectores. La velocidad en x a los 2 segundos, ¿cierto? La velocidad en x a los 2 segundos elevado al cuadrado más la velocidad en y a los 2 segundos, ¿no? Que esto es calcular la magnitud. Pero eso siempre y cuando un problema me esté pidiendo cuál es la velocidad, que no me esté especificando si es velocidad en x o velocidad en y, sino me esté pidiendo la velocidad. Bien, listo. Vamos para el caso D, que es la aceleración. Ahora vamos a mirar la de la aceleración. Pues este ya es muy sencillito porque ya teníamos las expresiones para la aceleración. La aceleración en x, sea para un segundo o la aceleración en x sea para 2 segundos, es igual a 0 metros por segundo al cuadrado. Y la aceleración en y para un segundo es igual a la aceleración en y para 2 segundos, que es igual a menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Bien, eso ya lo teníamos desde el inicio de las ecuaciones, cuáles eran las aceleraciones para x y para, en este caso, para y. Bueno, entonces regresémonos por aquí, vamos aquí, 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 ya vamos a calcular la aceleración, determinar la altura máxima y el tiempo en alcanzarla. Entonces ahí ya solamente vamos aquí en E. Démonos cuenta que aquí estamos haciendo un problema de manera general, solamente reemplazando las ecuaciones ahí. Entonces la altura máxima. La altura máxima, recordemos que es la velocidad inicial en y al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Entonces pues básicamente reemplazamos y nos queda la velocidad en y es 12.04 al cuadrado dividido entre 2 por 9.8. Bueno, si usted hace esta parte de estas operaciones, pues a ver, si sigue esas operaciones va a obtener rápidamente que le da 12.04 elevado al cuadrado y dividido entre 2 por 9.8, ¿cierto? Eso le va a dar 7.40. 7.40, como es una altura, pues será en metros. Entonces ya tenemos la altura máxima, es decir, alcanza una altura de 7 metros, bastante, ¿no? Con el ángulo que golpea la pelota. Y finalmente el tiempo, que nos están preguntando el tiempo que tarda en subir, que es la velocidad inicial en y dividido entre la gravedad. Entonces tenemos que ese tiempo de subida es 12.04 dividido entre 9.8. Entonces este tiempo, el tiempo que va a tardar en subir, pues claramente es muy pequeñito, ¿no? Bueno, tampoco tan pequeño, pero 12.04 dividido entre 9.8 dividido entre 9.8 le va a dar 1.23 segundos. Listo, entonces ya tenemos ahí nuestra altura máxima y el tiempo que tarda en alcanzar ese tiempo, perdón, alcanzar esa altura. Bien, y ya por último nos queda el punto F, que es calcular el alcance máximo, Rmax, cuánto va a ser y cuánto va a ser el tiempo de vuelo. Entonces para Rmax, recordemos que tenemos velocidad inicial en x por el tiempo de vuelo, es decir que me toca primero hallar el tiempo de vuelo. ¿Cómo hallamos el tiempo de vuelo? Sería pues 2 veces el tiempo de subida. Eso es sencillo. O sea, multiplicamos este valor que nos dio anteriormente por 2, entonces ese tiempo de vuelo nos da 2.46 segundos. Entonces ya tenemos nuestro tiempo de vuelo. Ya el último parámetro que nos hace falta es Rmax. Entonces es la velocidad inicial en x, que creo yo que es 15.97, sí.
15.97 metros por segundo y lo multiplicamos por el tiempo de vuelo, que nos dio 2.46 segundos. Si ya finalmente usted hace esa parte operativa, es decir, en la calculadora, 15.97 lo multiplica por 2.46, les va a dar 30.29. Entonces el Rmax dará 39.29 metros. Acuérdense que estamos hablando de distancia, se cancelan los segundos y nos quedarán metros. Listo, ya tenemos las variables que necesitábamos considerar en nuestro ejemplo. Bueno, entonces les pido por favor que ustedes revisen bien los cálculos que se desarrollan, como para convencerse que esos son los resultados que usted va a obtener en los diferentes ejemplos que hemos desarrollado acá, en esos dos ejemplos. Bueno, espero que este video les sea útil para resolver los ejercicios que sean propuestos. Un abrazo a todos.